nuevamente aquí su amigo Enrique Castillo Pesado en Che Castillo Pesado. Acuérdese que Che Castillo Pesado quiere decir con Castillo Pesado, o en la casa de Castillo Pesado, o en el espacio de Castillo Pesado. Hoy tengo dos invitados que primero los respeto mucho, porque ella estuvo muchos años relacionada, fue pionera de este comité de Adopte una Obra de Arte, amiga de los museos, presidenta de Amiga de los Museos de Bellas Artes, etcétera, 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 y Rodrigo Rivero Lake, que para mí, como mexicano, está considerado entre los mejores anticuarios del mundo, no solamente de México. Y empezamos, amigos míos, bienvenidos aquí a Excelsior TV, qué guapa estás, de verde. Gracias. Él también viene de verde y no hay problema, ¿eh? A mí me faltó el blanco, el verde, blanco y rojo. Pero dime, Ana Luis, ¿tú por qué tan jovencita te interesaste en esto de los museos, en la obra pictórica y sobre todo tienes una muy buena colección contemporánea de arte de México? Mira, más que contemporánea, de arte moderno. De arte moderno. De arte moderno. Pues al casarme con Claudio Landucci, que es una persona que siempre estuvo muy involucrada en el arte, él fue director de Olivetti, y al ser director ¿Hace 2 semanas? Casi, casi. Al ser director de Olivetti. Director de Olivetti, Olivetti es una gran compañía, fue una gran compañía porque ya no existe como tal, siempre estuvo muy apegada al arte internacional. Entonces, muy recién casados los dos, nos interesamos y comenzamos pues conociendo a los artistas de esa época, algunos... ¿Cómo a quién? Pues a Rufino Tamayo, a Carlos Mérida. ¿Con quién te quedabas? ¿Con Rufino Tamayo o con Olga? En la charla corta. Con los dos tuve una gran relación. No te puedo decir a cuál de los dos quise más. ¿Y Carlos Mérida? Un tipazo también. Guatemalteco, pero pues no, hecho en México. Yo no diría ni siquiera guatemalteco. O Zúñiga, también costarricense. Sí, pero yo no diría que ninguno de los dos son universales. Son universales, pero además de eso, pues hicieron siempre... Toda su carrera pictórica la hicieron en México. Entonces, pues claro que a los guatemaltecos y a los costarricenses les encanta decir que son de su nacionalidad, pero yo los catalogaría como artistas mexicanos. Pero dime una cosa, Rodrigo Rivero Ley, tú que también que conoces a Ana Luis de toda la vida, ¿esto de Adopte una Obra de Arte ha tenido resultados? Muy positivos. ¿En qué sentido? Ha sido una gran promotor no más de que hayamos podido, porque también formo parte de esto, hayamos podido restaurar obras importantes de arte, sino que también se ha sido un polvorín alrededor del lugar. Las gentes de un pueblo que se restaura la iglesia de ahí, después llegan a pedir consejo de cómo arreglar su casa, cómo hacerla más bonita, de qué color pintarla, en fin, se convierte realmente en una cosa que se expande en el amor al arte de la gente y del gran México que tenemos, que es un país enormemente artístico y creativo. Pero este gusto, esta afición a la pintura, ¿de dónde nos viene? ¿Lo trae uno en la genética o lo adquieres? No. Creo que en México lo traemos en la genética, sí, y que claro, debemos de trabajar para adquirirlo. No, nada viene solo. Pero el mexicano intrínsecamente es una persona que ama el arte y que estamos muy apegados, pues a donde tú te mueves estamos rodeados de arte, del arte desde luego precolombino, después del arte colonial, virreinal, el arte moderno, el arte sacro. Te digo, hemos vivido nuestra vida rodeados de arte. Ahora te están aplaudiendo, así que habla, por favor. Pues, tenemos un público aquí concurrente que viene siempre aquí con nosotros a aplaudir. No, hombre, además las artes populares, que ahora a través del gran museo que se ha hecho, gracias también a nuestra amiga María Teresa Arango, y a todo... ¿Museo de Arte Popular? El Museo de Arte Popular, desde luego. Nos ha hecho que tengamos y apreciemos más el arte popular, que es un verdadero arte, que hubo una época en que se le veía pues poco, no se le apreciaba en la manera que ahora se le aprecia. Está Banamex, que tiene una colección maravillosa y que pues muy seguido hace grandes exposiciones de las diferentes artes populares, de la plata, de la cerámica,
y en fin. Bueno, la pregunta va para los dos. En México, tanto en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, ¿cuántos museos hay y cuántos museos hay en la República Mexicana? No sé la cantidad, pero es de los países con más museos del mundo, realmente, como capital. Es una ciudad maravillosa, tiene cualquier cantidad de museos y museos tan importantes, por ejemplo, como el del Virreinato, que es un museo a nivel internacional de gran calidad y de gran desarrollo, proyección de realmente la grandeza mexicana. Está hecha en el gran templo de San Francisco Javier, que además es el cuarto jesuita promotor del cristianismo en Asia, es el que cristianiza India y cristianiza Japón. Entonces está encargado él de cristianizar por San Ignacio todas las Indias. Entonces está dedicado a él ese gran templo, que es una maravilla. Todo el templo está diseñado por Miguel Cabrera en el interior. Y además era la gran escuela de jesuitas, o sea, el gran escuela donde se estudiaban todos los jesuitas que se exportaron a todo el mundo. Y los jesuitas tenían conexiones con todo el mundo en África, en Asia, en todos lados, ¿no? Y eran los grandes promotores de la ciencia también. Y el robo que ha habido por cantidad de obra pictórica que ha habido dentro de las iglesias, dentro de los propios museos, ¿esto existe, sí o no? Sí. Pero por supuesto que existe, y es una tristeza porque mucho de nuestro patrimonio desgraciadamente ha salido fuera de nuestro país. Cada vez hay un mayor cuidado de parte de Patrimonio Nacional de cuidar todas estas iglesias, pero pues es muy difícil porque muchas veces son los mismos cuidadores, aunque son nuestros, sí, de nuestra nación, pues tienen a su cuidado personas que no tienen la cultura para saber de los grandes tesoros que existen y que desaparecen. Hay exvotos maravillosos de una iglesia que fui una vez en el Estado de México que me llamó la atención y al poco tiempo regresé y ya no había ninguno. Habían desaparecido todos cuando la gente supo que tenían un valor especial todos esos exvotos, y no estoy hablando de eso, estoy hablando además de grandes obras de arte que pues han desaparecido y que son difíciles de recuperar, pero que ahora internacionalmente hay todo un movimiento para hacer que esas obras, cuando se pueden rastrear, regresen a nuestro país. Bueno, ¿qué se necesita, Rodrigo Rivero Ley y Ana Luis, para pertenecer a ese grupo Amigos de los Museos o a ese grupo Adopten una Obra de Arte? ¿Qué requiere el comité para invitar gente a que participen en eso? Como en todo, tener el deseo de hacerlo, ¿no? Tener la voluntad de acercarse a estas asociaciones, tener el interés en poderle dar un tiempo. Tenemos un país maravilloso, pero la gente no tiene esa dadivosidad de entregarle el tiempo a los demás. Y estas asociaciones se hacen exactamente con ese tipo de gente. Todos los que tenemos un interés en querer a nuestro país, en cuidarlo, en salvaguardarlo, en promocionarlo y también en proyectarlo con la magnificencia que tiene. Entonces, el que tenga curiosidad de esto es como el que es un coleccionista. Si compra un objeto, ese objeto lo llevará a tener el conocimiento sobre todo lo que es la creación, la fundación de esa pieza, qué es lo que tiene en el alma la pieza para existir. Bueno, dime igual una cosa, las asociaciones. Tú tienes... No, hace un momento que nos preguntaste sobre los museos, sí, en México. Es una maravilla la variedad de museos que tenemos. Tenemos el único museo a donde se exhiben los grandes muralistas, que es Palacio de Bellas Artes. Sí. Tenemos ahora hasta el Museo de Carlos Monsiváis, sí, donde encuentras todo tipo de chucherías. Tenemos... No, el Museo de Antropología, el Franz Mayer, bueno, y todos, súmale como lo que decía quieras. Rodrigo, es una ciudad con gran acervo de museos, y además eso ha hecho que otras ciudades, como es Zacatecas, por ejemplo, que los grandes artistas que hemos tenido en los México, hermanos Coronel, Manuel Felgueres, etcétera, todos etcétera, ellos han donado su obra, y además se han restaurado grandes monumentos, sí, coloniales que estaban perdidos y que han atraído a una cantidad de turismo, sí, y no solamente Zacatecas, ahora en el norte de la República, en Monterrey y en otros lugares, vemos que hay muchos museos muy importantes. Le iba a hacer una pregunta a Rivero Ley, que tú tienes varios libros publicados, sí,
hablando de lo que tú haces, ¿me entiendes? Sí. Me gustaría que me los mostraras rápido a la cámara. Tienes ahí 3 libros. Sí, tengo este de aquí, que Al el primero, productor le estamos sí. pidiendo que tiene 3 libros. El primero, que es la visión de un anticuario, que nos hizo Landucci. Ahí está. Un gran libro que se De está superlujo, agotando, de superlujo a nivel sensacional. mundial. Ese es extraordinario, me lo he encontrado inclusive en aparadores. Muéstralo en un Europa. poquito más, así inclinado, para es que no dé sensacional. la visión de un Sí, anticuario. la visión de un anticuario. El segundo es este de acá, que se llama El arte en Ambán en el México virreinal. Esto es una maravilla porque es la llegada de los mexicanos al Japón en el siglo XVI y de los japoneses a México. Este señor que está aquí es el primer embajador que viene en 1612 de Japón a México con 138 diplomáticos a hacer una gran promoción de su país y a llevarse la tecnología que había en México sobre la explotación de la plata y de muchas cosas, porque hemos sido un gran Sí, país. Pero China, ¿qué influencia tuvo con la nado de China cuando llegaban por las Filipinas hacia México? Sí, lo que pasa es que China es el gran productor, como sigue siendo los Sí. objetos, pero Japón era el momento en el cual se estaba cristianizando y nosotros formamos parte con los franciscanos que salieron de México en cristianizar el Japón. Por eso San Felipe Jesús es uno de los franciscanos que es sacrificado en Nagasaki en 1597 y hay, por ejemplo, en este libro está descubierto una expedición mexicana a Camboya en 1597 Fíjate. con 120 agentes de tropas, la cual la mitad son japoneses samuráis y la otra son indios mexicanos. Fíjate, ¿eso Entonces, quién lo sabe? Existe la crónica y nadie tenemos una historia oficial la cual parece que es una vergüenza lo que ha sucedido durante la colonia cuando era un país realmente productor tanto de arte como de gentes, como de el otro todo. libro. Y el otro libro lo hace a editores, que se llama Rodrigo Rivero Lake, apuntes, historias y anécdotas. Entonces son puros recortes que he tenido de otras publicaciones, cosas que vas descubriendo en este métier, en este trabajo, porque tú compras un objeto y te interesa. Entonces vas descubriendo que ese objeto está emparentado con otra pieza, con una gente, con una familia, con cosas de estas. Entonces abres un universo a través de un objeto. Y ese universo que descubres a través de cada pieza es lo que he hecho yo en este libro. Bueno, yo les quiero preguntar a ambos, o sea, porque esta es una pregunta. Me encantaría Sí, a ver, platicar dime, una anécdota ya me con quitó la... Rodrigo. A ver, Ya te la quité. sí. Fíjate que en una ocasión, estando con los anticuarios de aquí del Ángel, ellos me conocían como Ana Luisa Landucci y por alguna razón salió mi apellido Lerdo de Tejada y me dijeron, qué barbaridad, ¿usted es Lerdo de Tejada? Y les dije sí, y me dijeron, ¿por qué? Fíjese que teníamos aquí la escribanía de Sebastián Lerdo de Tejada y la acaba de comprar el señor Rodrigo Rivero Lake. Me enojé. ¿Tú compraste eso? Pero ahora les cuento. Les dije, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué no me llamaron a mí? Y me dice, señora, porque no teníamos la menor idea de que usted era Lerdo de Tejada, la conocíamos como Ana Luisa Landucci. Me enseñan un estuche maravilloso y me dice, lo único que nos quedó fue el estuche. Ay, dije, pues me puse todavía más triste al ver la suntuosidad solamente del estuche. Después, platicando con Rodrigo, le dije, me ganaste la pieza, Rodrigo, ¿cómo es posible? Era de mi familia. ¿Y la pieza quién la tiene ahora? No, hombre, déjame que te acabe de contar. A ver, sí, pero yo tengo que también preguntar en el programa. Tienes que preguntar. Pues es la escribanía que está en la Cámara de Diputados. Esa maravillosa escribanía de plata que vemos, la vendió Rodrigo a la Cámara de Diputados. Entonces, cada vez que veo yo algo político, me siento muy orgullosa de saber que está ahí la escribanía de Sebastián Lerdo de Tejada, mi antepasado, y que Rodrigo tuvo la inteligencia de venderla pues a un lugar, a una sede tan importante como es ese lugar. Yo les preguntaría, yo me acuerdo que te metiste en el mundo de la, Ana Luisa, te metiste en el mundo de las galerías, tuviste una galería muy importante en la Ciudad de México, la tenías ubicada en una casa preciosa de la colonia Roma, y por su parte Rodrigo Rivero Lake pues tiene un espacio enorme donde tiene antigüedades de todo el mundo. A ver, ¿por qué se da eso en la vida? ¿Y por qué dejaste la galería? Mira, la galería, pues ahora sí que por amor al arte. Claudio y yo fuimos coleccionistas desde muy recién casados y como te comentaba, como conocimos a los grandes artistas de toda nuestra época. Cítame algunos de ellos con los que hayas tenido amistad, aparte de Tamayo y Toledo, Coronel y pues, ¿qué te Pedro puedo decir? Friedeberg, José Luis todos, Cuevas. Mira, son Juan Soriano, Pedro Coronel,
Rafael Coronel, Francisco Corsas, José Luis Cuevas. Si tuvieras que quedarte con un cuadro de uno de Francisco ellos, Toledo. ¿a quién escogerías? No, me haces A una todos. pregunta sumamente difícil. Siempre hago esa pregunta, la tengo que hacer. A ver tú, Rodrigo, de todo lo que vemos en tu casa, ¿con qué una sola pieza con la que te tuvieras que quedar? Me quedaría- ¿Cuadro, escultura? Posiblemente con un Chucho Reyes que tengo o con un Pedro Chucho Coronel. Reyes, el tapatío, el Jalisco. Sí. ¿Por qué? Porque primero Chucho Reyes es un representante realmente del colorido mexicano. El folclor. Es un gran folclorista y aparte es una gente de una calidad que Naif. acabamos, ¿no? ¿Cuál naif? Yo acabo de ver la exposición de Chagall que hay en Chicago y bueno, es de la calidad de Chagall, una línea, una calidad, realmente un productor maravilloso de lo que es la idiosincrasia y el colorido mexicano. Tus padres y tú y Paco Rivero Lec me presentaron a Chucho Reyes Ferreira, que vivía en la calle de Milán, en la colonia Juárez. Ay, sí, un personaje. Bueno, entonces Ana Luisa nunca nos quiere decir con qué cuadro se quedaría, pero es que es interesante para el público por qué te gusta un artista, por qué no. No, Bueno, mira. vamos a hablar de mexicanos, vamos a hablar de gente, de pintores extranjeros. ¿Con qué cuadro te gustaría quedarte en tu casa? Un único cuadro, única o escultura. Igual la pregunta va para ti. Pues también es muy difícil, pero Yo porque me quedaría con un Dalí, en el caso mío, ¿tú? es tan choteado decirlo, pero No, con un Van Gogh. ¿Tú con un Van Gogh? ¿Tú? Yo con un Ángel Zárraga que lo considero casi francés también. Claro. Ah, fíjate. Y tengo un Ángel Zárraga que, bueno, lo tengo empacado para no enamorarme más de él, ¿no? Porque realmente es una calidad que parece, es un Cézanne, ¿no? Bueno, Ay, pero haces mal en tenerlo encerrado. ¿No? Porque así... vean los coleccionistas, se pelean. Que cuando lo abro, grita, aquí estoy. No, venme". no. Yo nunca podría tener encerrado un cuadro que me gusta. No, bueno, lo saco, lo tengo encerrado para estarlo viendo, ¿no? Pero digo una cosa, el verdadero coleccionista en México, hay muy buenos coleccionistas de pintura, pero la gente que no tiene dinero, que no tiene recursos económicos y quiere tener algo de alguien, ¿qué le recomiendan? ¿Comprar una litografía, una fotografía, qué? Desde luego. Mira, en la galería venían muchos jóvenes que querían comprar arte y querían que de repente la pieza que iban a comprar se fuera como Toledo, que subió muy rápido y que sus precios son altísimos. Entonces a ellos lo que les importaba era la plusvalía de lo que estaban comprando. Yo les decía, no, fíjense bien en lo que van a comprar. Primero, que les guste, es lo más importante. No compren pensando en la plusvalía de la obra que están adquiriendo. Y si no pueden o no tienen las posibilidades de comprar pues una pintura que ya tiene cierto precio, piensen en el grabado, en la litografía, que en este país hay poca cultura para ese tipo de arte, en un buen dibujo. También es válido, por ejemplo, que una persona, ya sea un hombre o una mujer, que no tiene dinero y quiere comprar algo, compra algo que no sepa la firma de quién lo hizo. Claro, ¿Es válido? Claro, ¿Por qué? La calidad tiene un valor también y un precio. Y la calidad tiene exactamente eso, calidad. Por eso cuando hay una subasta se puede decir una pieza que tiene un buen antecedente, tiene una proveniencia muy buena o una proveniencia real o cosas de esas, tiene un valor. Pero después tiene otro valor el que sea firmada, después tiene otro valor que sea atribuida y tiene otro valor que sea de la escuela o de un seguidor. Entonces toda esa gama que existe en el arte antiguo como en el contemporáneo, como va a seguir existiendo, eso permite que la gente que tenga diferente capacidad adquisitiva pueda comprar cosas de diferente... El resumen de tus viajes por la India y por Perú, mayormente, ¿cuál ha sido tu experiencia? De cantidad de viajes, sobre todo a la India y luego a Perú. Ahora la desgracia es exactamente que el modernismo y la cantidad de dinero que hay en todo el mundo está destruyendo lo que se pudo preservar por muchos años porque no había dinero para tirarlo. Entonces las casas lo vemos en los fraccionamientos antiguos en cualquier lugar del mundo donde esos grandes palacios ahora son multifamiliares. Las iglesias, claro, las iglesias ya las abandonaron porque o hay cambio de estilo, hay cambio de religión. ¿Tú sabes que en Berlín están vendiendo todas las iglesias? Claro, sí, pues en Nueva York no había discotecas dentro de las iglesias. Ah, sí. Hombre, y aquí en México, cuando tú ves que se aprovechó el temblor fuertísimo que tuvimos en el, ¿qué año fue? En el 85. 1985. 85, pues muchas de las grandes casas de la colonia Roma
con el pretexto de que habían sido dañadas. O que estaban cuarteadas o las vacías. demolieron, en vez de restaurarlas, se demolieron y ahora son muchos estacionamientos, que es una gran tristeza, o se están haciendo edificios modernos. ¿Y esto va a seguir así? Claro, es la evolución del mundo. Digo, lo hemos visto a través del cuando cambia el Renacimiento, cuando cambian todas las épocas. El neoclásico en este país destruyó la gran mayoría de los altares de la Catedral de México y gran cantidad de las grandes iglesias importantes, porque era el estilo, era lo que la gente buscaba. Como ahora buscan el arte contemporáneo, busca este vacío y este tipo de cosas. Es verdad, dicen, ustedes mejor que yo lo sabrán, no hay más que hacerles esa pregunta, que el palacio, que los diseños del Palacio Nacional de México y los del Palacio de Perú se transquiversaron y se cambiaron. ¿Eso es verdad o es un rumor? No. Eso es ¿O es historia? Es chisme urbano, ¿verdad? Sí. Lo han hecho inclusive con en Tlatelolco, la estatua que hay de este gran emperador azteca. Sí. También han dicho que no es él, que está... Siempre entre Perú y México nos traemos un ping-pong de cuento, ¿no? Bueno, ¿qué quería decir Ana Luisa No, yo Lerdo de te quería Tejada de decir Landucci? que acabo de regresar de Roma y en Europa sí hay un verdadero aprecio por lo que son sus ciudades. Cuando tú paseas por Roma y ves todas esas ruinas milenarias, te da un orgullo. En México, fíjate que alguien que muy cercano a mí una vez me dijo, bueno, si estuviéramos en Francia ya no existiría Versalles, porque seguramente ya lo hubiéramos tirado. venido. Pero ¿eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Ahí. ¿A quién nos conquistaron? ¿A la falta de cultura? ¿A la falta de qué? ¿A qué se debe todo eso? No, mira, esto es que acabo de leer un libro interesante que se llama ¿Por qué las naciones fallan? Entonces, ¿de quién es? No sé, es un americano muy interesante. Entonces pone un ejemplo que es, por ejemplo, Matamoros y Bronzeville. Los dos tienen la misma cantidad de gente, los dos tienen la misma cantidad de presupuesto, los dos reciben lo mismo, por decirlo. ¿Qué es lo que falta? Es la disposición. Lo que no hemos tenido en este país es la disposición. Los maestros, ¿por qué están en la calle en vez de tener la disposición de querer educar Eso. y ver cómo pueden entonces ellos manifestarse? ¿Falta de otra disciplina? Forma? Disposición, ¿Orden? es el amor al país. Por eso, pero falta disciplina, orden, porque el mexicano cruza la frontera y del otro lado de la frontera se comporta como soldadito. Claro, pero es que le tienen miedo a la migra. Ah, bueno. Por eso, Bueno, ¿hacia dónde vamos, Ana Luisa Lerdo de Tejada de Landucci? No, acórtalo si quieres. No, pues para que sepan que también es Lerdo Es de muy Tejada y largo. Landucci. Siempre, en el colegio, ¿sabes qué? Que siempre encontraba mi nombre viendo la lista porque era el más largo. Lerdo de Tejada. Sí, Lerdo de Tejada. También con de una historia Landucci. muy importante en la historia política de México. ¿Cómo no? Pues sí, antes mencionábamos a Sebastián Lerdo de Sebastián, Tejada, sí. a Miguel Lerdo de Tejada, grandes hombres de la Reforma, y que desgraciadamente ha habido un vacío muy fuerte dentro de nuestra historia. No sé cuál sea la razón, porque pues ahora todo lo que hizo Sebastián Lerdo de Tejada se lo atribuyen todo a Benito Juárez. Fue Sebastián Lerdo de Tejada quien hizo formó o hizo el Senado en México. Sí. Y ahora dicen que fue Juárez. Juárez el que promulgó muchas de las leyes de reforma, fue Miguel Lerdo de Tejada, y todas se le atribuyen a Juárez. Sí, Juárez nos Bueno, toma. nos quedan 2 minutos, quiero hablar de este tema rápido. Háblenme de algunos de los mejores coleccionistas que existen en el país, ya sea de arte precolombino, de arte, ¿cómo se llama?, contemporáneo. A ver, una de ellas es la familia Lerdo Tejada Landucci, tiene una gran colección. ¿Quién más? Pues no, arte privado, muchos No, de pues nuestros dime. amigos, y probablemente no les gustaría que los... No, pues, se está dicho por todos lados. Pero pues está la colección de Carlos Slim, Sí, está Eugenio López, que son grandes sí. coleccionistas. Eugenio López de arte contemporáneo, todo lo que tienes tú. No, con profundidad. Eugenio López se ha metido hasta adentro realmente en el momento y en el espacio que... Pero tú comprarías, por ejemplo, ¿tú comprarías un Andy Warhol? ¿Cómo no? Sé honesto. Pues tuve yo la oportunidad varias veces de estar sentado junto a él O y te, tener quedas, amigos en o común. te quedas con un Y Modigliani. no tenía yo mucha Por eso, pasión. o te quedas con un Modigliani. Un Modigliani. Un Velázquez, un Goya. Sí, mejor un Modigliani. Tiene una línea fantástica, ¿no? Bueno, nos quedan 1 minuto y medio. Coincido con Rodrigo. Y yo vendí un Modigliani que era de la ¿A familia. quién se lo vendiste? Era una de la familia se llamaban Hermanos, que eran
dos que se casaron con las hijas de Eisenhower. Ah, de Eisenhower, ahí les vendiste Sí, era un cuadro que le compré a ellos. Fantástico. ¿Y dónde está el Modigliani? Está en una colección en Estados Unidos. En Estados Unidos se puede decir. Bueno, nos queda un minuto, se los dejo a ustedes hacia las cámaras. Se invita a las gentes, a los televidentes de Excelsior TV a que les interese la cultura y comprar una obra de arte cuando puedan. Yo quisiera que la gente se acercara a los museos primero a saber, a conocer, a ver y a tener que formar parte de esto que es la cultura de nuestro país. Vamos todos de la mano a sacar este país adelante. Ana Luisa. Pues coincido con Rodrigo. Visitando los museos es la mejor forma de adquirir un amor por el arte y apreciar el arte y ir viendo lo que es bueno y lo que no vale la pena, porque no siempre todo lo que se expone es bueno. Y si quieren invertir, que inviertan en mí. Ok, entonces ya si está así, yo también soy un pequeño coleccionista, pero gracias a la amistad que desarrollé pues, con los hermanos Coronel, Francisco Corsas, Pedro Friedberg, Günter Gerso, Matías Gerich, etcétera, etcétera. Gracias por haber estado aquí con su amigo Enrique Castillo Pesado, en Che Castillo Pesado en Excelsior TV. Gracias Ana Luisa, guapa y elegante como siempre, gracias. Pero sobre todo perceptiva y sensible. Y gracias Rivero Lake, sigue siendo uno de los mejores anticuarios del mundo, por favor. Hasta la próxima, aquí sumamos, no restamos. Hasta luego. En Excelsior TV te damos la información que necesitas en todo momento a lo largo del día. Para ello desarrollamos Titulares, nuestros noticieros estelares. A las 5:30 de la mañana, no te pierdas nuestra revista noticiosa con Vianey Esquinca, una manera ligera de acercarse a la información con un punto de vista crítico y con un tono familiar. A las 14 horas te daremos un ritmo más dinámico para tu mediodía con la opinión inteligente y la visión de nuestras conductoras, Mariana H. y Kimberly Armengol. Y para terminar el día, a las 21 horas, te entregamos un resumen sobre las noticias más importantes y te presentaremos entrevistas exclusivas con la conducción de Pascal Beltrán del Río. Estamos decididos a informarte como lo necesitas, todos los días, de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la mañana. Excelsior TV. Cuestionemos todo. Karcher presenta la Window Bag, la forma más sencilla y moderna de limpiar ventanas, espejos, cristales, canceles, superficies planas como aparadores y vitrinas. Limpia sin escurrimiento de manera fácil y eficiente, sin dejar rastro de agua en un abrir y cerrar de ojos. Con la Window Bag de Karcher, usted se olvidará del cansancio de las tareas de limpieza del hogar y oficina, obteniendo así cristales impecables. No lo piense más. Llame ahora y adquiera este novedoso sistema de limpieza. Con la Window Bag, cambia tu forma de limpiar. Cambia a Karcher. Llame ya al 5089-4999 y adquiera esta oferta por tan solo 6 pagos de 199 pesos con tarjeta de crédito y además con la garantía de Karcher. En Excelsior TV te damos la información que necesitas en todo momento a lo largo del día. Para ello desarrollamos Titulares, nuestros noticieros estelares. A las 5:30 de la mañana, no te pierdas nuestra revista noticiosa con Vianey Esquinca, una manera ligera de acercarse a la información con un punto de vista crítico y con un tono familiar. A las 14 horas te daremos un ritmo más dinámico para tu mediodía con la opinión inteligente y la visión de nuestras conductoras, Mariana H. y Kimberly Armengol. Y para terminar el día, a las 21 horas, te entregamos un resumen sobre las noticias más importantes y te presentaremos entrevistas exclusivas con la conducción de Pascal Beltrán del Río. Estamos decididos a informarte como lo necesitas, todos los días, de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la mañana. Excelsior TV. Cuestionemos todo. Karcher presenta la Window Bag, la forma más sencilla y moderna de limpiar ventanas, espejos, cristales, canceles, superficies planas como aparadores y vitrinas. Limpia sin escurrimiento de manera fácil y eficiente, sin dejar rastro de agua en un abrir y cerrar de ojos. Con la Window Bag de Karcher, usted se olvidará del cansancio de las tareas de limpieza del hogar y oficina, obteniendo así
cristales impecables. No lo piense más. Llame ahora y adquiera este novedoso sistema de limpieza. Con la Window Bag, cambia tu forma de limpiar. Cambia a Karcher. Llame ya al 5089-4999 y adquiera esta oferta por tan solo 6 pagos de 199 pesos con tarjeta de crédito y además con la garantía de Karcher. Pues nos saluda, como siempre, su amigo Enrique Castillo Pesado aquí en Excelsior TV. Como saben, este programa se llama Ches Castillo Pesado, que quiere decir con Castillo Pesado, o en la casa de Castillo Pesado, o en el estudio de Castillo Pesado, o en el rincón de Castillo Pesado. Hoy tengo dos personajes, bueno, a mi compañera que regularmente me acompaña, analista política, Claudia Molina, bienvenida. Hola, buenas tardes, Enrique. Ya un amigo de toda la vida, un pilar de la cultura mexicana, don Gerardo Estrada, actualmente titular del Auditorio Nacional, y también fue director de Bellas Artes, también estuvo en la radio, yo lo hubiera mandado de embajador a muchos otros lados, pero vuelve a hacer una dupla con nuestro amigo y primo, Rafael Tovar de Teresa. ¿Cómo te sientes, Gerardo? Muy bien, muy contento y muy a gusto estar aquí con ustedes. Yo quiero agradecer públicamente, porque tú sabías de mi amistad con Julio Iglesias de hace 47 años, y amablemente me tomé la molestia de hablarle por teléfono y decirle, pues ya las localidades están agotadas. Finalmente me obsequió sus 2 boletos personales de él. Pude ir a ver a Julio y luego un agente de él me fue a buscar a las butacas, me pusieron ahí una señal y lo pude ir a saludar ahí a los vestidores. Para mucha gente no le gustará Julio Iglesias, pero yo te haré una pregunta, a ver, ¿qué tiene que ver Julio Iglesias en el auditorio con los cantantes de ópera que se presentan en Bellas Artes? Bueno, yo creo que tienen que ver mucho, son artistas, son creadores, son intérpretes y como tal son distintos géneros, pueden ser distintos modos de decir las cosas, pero al fin y al cabo los temas son los mismos, el amor, nuestras angustias, y en fin, el arte siempre tiene el mismo común denominador, lo que pasa es que hay muchas maneras de decirlo, sí. Y una es la de Julio Iglesias, que a unos les puede gustar, a otros, y otra es la manera en que lo hace Pavarotti o Plácido, o qué sé yo. Pero para mí son tan respetables el uno como el otro porque son intérpretes y son gente que nos ayuda a los demás a expresar nuestros sentimientos. ¿Para ti qué significó, fíjate, el regreso de nuestro amigo Rafael Tovar de Teresa, ahora director de Conaculta, y que te haya invitado como titular del auditorio? Cuando tú eres una gente que ha sumado, como dije al principio del programa, pues en muchos rubros, y eres una gente profundamente mexicana, amas la cultura, también eres amigo de los museos. ¿Qué significó que te haya vuelto a llamar? Bueno, yo creo que es una distinción. En primer lugar, el trabajar con un amigo, el trabajar con un hombre inteligente. Yo siempre he dicho que hay que tener jefes a los cuales uno respete. Sí. Y si no respetas a tu jefe, ya se amoló el asunto. Y yo afortunadamente he trabajado con Guillermo Soberón, con don Jesús Reyes Heroles, con Jorge Castañeda, quien respeto muchísimo, con Rafael Tovar y con Juan Ramón de la Fuente. No me puedo quejar de mis jefes. Pues ya no son los 3 mosqueteros, son los 5 mosqueteros, absolutamente. Incluyéndote tú. Bueno, todos ellos me precio de su amistad y su afecto, pero yo los respeto y los admiro. Y con Rafael Tovar pues, hemos corrido muchas aventuras juntos, porque no solo han sido estos puestos, sino también como contigo desde hace muchos años. Sí. De hecho empezamos nuestra carrera casi juntos. Porque él empezó en la Dirección de Asuntos Culturales de Relaciones y estaba en Radio Educación, nuestros primeros puestos, digamos. Dime una cosa, porque la gente quiere saber, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre Rafael Tovar de Teresa y mi otro primo Guillermo Tovar de Teresa? Porque a los dos desde jovencitos, gracias a la educación de mi tío Guillermo de Teresa y de Teresa, pues son 2 geniecitos. Pero yo creo que la diferencia es entre la del intelectual puro, que es Guillermo, ¿no? Y la del hombre de acción, al hombre que hace, que es Rafael. Digo, es fantástico que en una familia se den esas 2 vertientes. Guillermo es un intelectual por vocación, por naturaleza, con una gran capacidad de investigación y de reflexión. Rafael la tiene, pero le gusta la acción, le gusta el aquí y ahora. Okay. Y Guillermo sabe apostarle a la historia, que es a lo que le apuesta un intelectual. Y en el aquí y ahora, Claudia Molina, en la esgrima cultural de la vida, ¿cuál sería la esgrima o tu espada con la que iniciarías tu primer pregunta con este gran amigo Gerardo Estrada? Acuérdate que la esgrima es importante. Pues veo que Gerardo ha tenido pues gran experiencia con la cultura francesa y pues a mí me gustaría preguntarle qué puntos ve él de encuentro entre la
cultura francesa y la cultura mexicana? Bueno, yo creo que México ha tenido tres influencias culturales fundamentales, obviamente la española y la segunda fue la francesa. Nuestro siglo XIX es francés por definición y yo creo que la primera mitad y los primeros años de la segunda mitad del siglo XX estuvieron determinados por Francia. Todos mis profesores, Víctor Flores Soler, Enrique González Pedrero, Francisco López Cámara y luego Ricardo Guerra, en fin, toda una pléyade de intelectuales, Luis Villoro, todos se formaron en Francia. La influencia francesa en México fue determinante en muchos sentidos. Hasta la vida de Diego Rivera. Todos nuestros artistas, bueno, pasar por París era obligatorio, ¿no? París era el centro de la cultura en el mundo. Y creo que Francia es nuestra entrada a Europa, ¿no? Y junto con Inglaterra. Pero para México Francia fue determinante y es una lástima que nos hayamos alejado un poco de eso, porque yo no estoy en contra de la influencia norteamericana, es fundamental y nos moderniza y nos pone al día, pero la tradición europea es sustantiva. ¿Por qué nosotros, por qué México perdió esa relación con Francia? ¿Por qué se hizo la distancia? Bueno, pasan desde anécdotas, se enfriaron las relaciones un poco a raíz de aquel robo justificado de aquel muchacho que se sacó un manuscrito de la Biblioteca de París, Sí. entonces los franceses se enfriaron, incluso hasta el número de becas y todo en los años 80, ¿no? Fue una cosa ahí un poco delicada, pero también la geopolítica, los franceses comenzaron a mirar más hacia África, ya perdieron interés en América Latina, etcétera. Afortunadamente se está recuperando, pero el presidente Mitterrand, del cual todos teníamos muchas expectativas, él volteó los ojos de París hacia África y eso, creo que esa fue la razón fundamental. Fíjate que yo le hice, pues gracias a Dios, y así lo digo en la cámara, yo tuve la oportunidad de tener un festival gastronómico de la Valentina en el Hotel Plaza Athénée de París. Y el director, el señor Franco Coso, me invitó. De la primera noche, todo el equipo de ahí del Plaza Athénée nos hizo un complot para que no pudiéramos servir a las gentes. Y estaban Kirk Douglas, su esposa, estaba François Sagan, todavía vivía, estaba también esta modelo Claudia Schiffer y un jugador de fútbol, Romario. Entonces, a Jacques Chirac yo lo atendí, yo le llevé su botella de vino a la mesa y su cerveza bohemia. Era alcalde todavía de París, todavía no era presidente. Y cuando vino a México, el embajador de Francia en México era Bruno Delay, que aparte era muy pintoresco, ¿tú te acuerdas? Bueno, no, simpaticísimo. Entonces yo hablé con él, le dije, oye, yo sé que solamente vine un día a México, ¿lo puedes llevar a la Valentina? Y me dije, pues va a estar muy difícil. Pues lo llevó a la Valentina. El expresidente Jacques Chirac, que ahora tiene problemas, me pidió amablemente que quería tener un mariachi, cantó Cielito Lindo, El Rey, me dijo que no quería comer nada sino picar, y le llevé una botella así de tequila, así de plata de Don Julio, y su botella de bohemia. Y el tipo me cayó estupendo. Entonces yo soy un fan de la cultura francesa, aunque no hablo francés, como estos dos invitados que tengo de honor, hablo muy bien el inglés. Pero yo ahora te diría, Claudia, tú que has estado conmigo en muchos programas de radio y televisión, cuando tienes un personaje como Gerardo Estrada, que es una gente humilde, sencilla, bien ubicada, que nunca ha perdido el piso, ¿qué le preguntarías que resultara incómodo pero divertido? Bueno, ¿Sí? No es pregunta fácil, ¿no? Yo le preguntaría pues no incómodo, pero me gustaría saber qué se trae de sus años jóvenes, de bueno, sus sigue años siendo joven, como oye. estudiante en París, o sea, de esas vivencias, de cosas que hacemos y que pues tal vez ahora reflexionemos que pues son locuras de jóvenes, ¿no? No, en realidad yo fui muy tranquilo de joven, creo que me comencé a alocar más tarde, curiosamente. Cuando estaba joven fui bastante tranquilo, sobre todo bueno en París, por ejemplo, cuando hice mi maestría, pues vive uno con ciertas limitaciones como estudiante, entonces todo te vas midiendo, etcétera. Recuerdo, por supuesto, 2 o 3 parrandas, así hasta las 5 de la mañana, ¿no? Con amigos ahí, que son algunos personajes de la política hoy, por cierto, que si lo contara sería muy divertido, pero no los quiero exhibir, pero nada grave, ¿no? Es decir, los excesos de siempre, ¿no? Un poco de alcohol, pero nada más, ¿no? La verdad fui bastante tranquilo. Como cualquier otra persona. Sí. ¿Algún libro tuyo que te haya gustado a ti? Tienes varios libros, ¿no? Bueno, tengo 2, pero el que más me gusta es, por supuesto, uno que hice sobre... yo viví el 68 aquí en México, lo viví muy a fondo, ¿no? Y siempre
Me han irritado las versiones que lo simplifican como una conjura, eso no es cierto. Estado de universidad, ¿no? Estado de universidad, el movimiento estudiantil fue auténtico, fue real. Y lo que no acaba de entender ni tirios ni troyanos es que pasó en todo el mundo. Eso es lo que no entienden. O sea, aquí podríamos haber tenido problemas con el presidente, pero en otras partes también. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué la simultaneidad de movimientos en todas partes? Y para mí la respuesta es la cultura. Los 60 son una época de rompimiento de muchas cosas. De romper paradigmas. El fundamental fue la comercialización de la píldora anticonceptiva que cambió el mundo. Algunos dirían que lo echó a perder porque ya ahora ya todos somos iguales, trauma del cual los hombres no nos acabamos de reponer, pero yo creo que ahí comienza un cambio cultural en el arte por todos lados. Las manifestaciones en todos lados fueron fantásticas y en México también. Y por otro lado los medios de comunicación, ¿no? La primera transmisión global de televisión en octubre de 67, aquel programa donde los Beatles terminaron cantando All You Need Is Love, ¿no? All You Need Is Love. Y a partir de allí yo creo que estamos en un mundo diferente. Entonces, para mí ese libro es importante porque yo defiendo que independientemente, no niego la tragedia de Tlatelolco, ni mucho menos, pero... Ni el pueblo de 85. Pero hay que voltear los ojos al mundo más abierto, y yo insisto en que la cultura fue un factor fundamental. Fíjate, se refirió a manifestaciones. Las manifestaciones, ok, se deben de permitir, pero ¿se deben de regular, sí o no? Sí, por supuesto que sí, en ninguna parte, solo aquí en México pasa lo que está sucediendo en el centro de la Ciudad de México cotidianamente. No, bueno, tú te imaginas, se paran unos cuates en Champs-Élysées a la mitad de la calle, o en la Avenida Pensilvania en Washington, o en Dinamarca, en Suiza, el país más civilizado del mundo, y llegan con la manguera y los limpian. Pero ¿qué lectura le dan a esto? Que si va a seguir así, porque, ¿me entiendes? La gente también está cansada, la ciudad sufre de economía, sufre de problemas, el tránsito ya dio todo lo que tenía que dar. ¿Usted cómo se debe leer esto de las manifestaciones? Pues yo creo que son muy importantes porque la gente debe expresar pues sus inquietudes, porque es una manera pues de liberar, digamos, toda esta presión que se encuentra en la sociedad, pero sí, pues esto debe de ser con una regulación para que pues la gente que está trabajando, la gente que pues tiene que seguir el día a día, pues no se vea bloqueada pues con 5 o 6 horas en que las hagan en el Monumento a la Revolución, que les den radio, televisión, periódicos y todo. Así es. Pero yo no veo cómo van a arreglar esto, pero tú tienes otro libro que se llama Apuntes para una historia de la cultura. Sí, eso es un libro muy ambicioso que quiero hacer, y ahorita voy apenas en los apuntes. Pero los apuntes son los apuntes. Exacto, con eso empezamos. La idea es que en México el Estado ha sido determinante en la política cultural, es decir, de Vasconcelos a nuestros días hay una política cultural que es excepcional, yo diría, en el mundo. Totalmente abierta. Totalmente abierta, a diferencia de los países socialistas o de países con dictaduras donde el Estado trató de imponer una línea. Aquí en México, por las razones mismas que hicieron del PRI una diversidad de ideologías, pues también en la cultura incluso hay cosas paradójicas, porque independientemente de que criticaron o no al presidente, Siqueiros era amigo de López Mateos de alguna manera, o sea, no había estos conflictos, lo metió a la cárcel, sí es cierto, pero al final Siqueiros podía desayunar con López Mateos, la familia Revueltas, todos fueron grandes luchadores sociales, etcétera. No metieron a la cárcel, fíjate, Fernando Gutiérrez Barrios y Mario Moya meten a la cárcel a Fidel Castro para cuidarlo. Así es. Para cuidarlo, fíjate. Y en la cultura eso fue con una gran apertura, digo, había conflictos con Pepe Revueltas, pero la música de la obra nacional era de su hermano, de Silvestre Revueltas, entonces es un país que tiene esas características y yo creo que hoy tenemos que tener una política cultural más... en donde participe más la gente, la sociedad. Pluralidad. Pluralidad, sí, pluralidad ideológica la había, pero de participación es la que tiene que haber. Creo que es la línea que tiene Rafael Tovar ahora, y creo que eso tenemos que ampliarlo muchísimo, pero para eso hace falta una reflexión, y eso es lo que quiero hacer con ese libro, una historia de la cultura. ¿Y para cuándo aparece esto? Yo espero que el auditorio me deje en un año, yo creo, espero. ¿Lo presentarías en el auditorio? No, de ninguna manera, jamás he mezclado. ¿O lo presentarías en la Fundación Miguel Alemán? Allí en la Fundación con Miguel, sí, no, yo nunca he revuelto jamás mis cosas personales con el trabajo. Estoy vacilando, ya sabes que me gusta bromear. Y a ver, dime tú, Claudia Molina, porque a ti y a mí nos gusta hacer, pues me entiendes, nos gusta también el sentido del humor. Creo que sin el sentido del humor en la vida no avanzaríamos, no seríamos propositivos.
Y yo creo que en la vida hay que servir. Debemos servir. ¿Por qué es importante servir? En cualquier rubro, ¿eh? Bueno, yo creo que es importante servir porque es un gran aprendizaje, porque finalmente cuando tú sirves a tu sociedad, sirves a tu casa, sirves a la gente que está cerca de ti, tú aprendes más de toda esa gente que está sirviendo. Sí, pero cuando yo he ido a tu casa, a mí no me ha servido. Claro que sí, Entonces, como ¿de qué estamos rey, como... hablando? Se merece, pero a mí me gustaría preguntarle a Gerardo, Sí. hablamos del 68, a nivel de la cultura en México, yo creo que también es un punto de partida, es un punto de quiebre donde pues se inicia pues una revolución cultural, o sea que toda esta gente del 68, toda esta gente joven, o sea, que fue mundial, como lo dijo él. trae pues nuevas ideas a este país. ¿Tú qué opinas? No, mira, yo me acuerdo, yo estuve en la facultad de la UNAM, de Ciencias Políticas, entre 64 y 69. Yo me acuerdo que en ese momento la UNAM, porque la cultura siempre va a la vanguardia, siempre Sí. teníamos cosas fantásticas como Héctor Mendoza dirigiendo teatro con puestas muy audaces, un Don Gil de las Calzas Verdes en patines en el frontón, las obras de Jodorowsky, el Museo Universitario de Artes y Ciencias con Helen Escobedo exhibiendo Sí. instalaciones, los primeros performances, cosas que no se habían visto en México. Le abre la puerta a la generación de la ruptura, ¿no? A nuestro amigo José Luis, a Cohen, en fin, una serie de artistas que Eduardo Mata dirigiendo la UFUNAM Y también allá en Dallas. No, pero primero en estos años en el Justo Sierra, En el Justo Sierra. íbamos todos caminando a oírlo con el rector al lado. Era una época maravillosa. Entonces, y de allí salen, pues por supuesto, muchos otros creadores después, movimientos importantes de la cultura mexicana. Pero sin duda alguna el 68 cambió la perspectiva del arte. ¿Cómo ves a los jóvenes mexicanos en relación a estos jóvenes del 68, los jóvenes Los actuales. He tenido la fortuna de nunca haber dejado de dar clases. Sigo dando clases, soy profesor de tiempo completo en la facultad, cosa a la que tendré que renunciar ahora para nada más dar clases por horas. Y yo te voy a decir que frente a la cosa, ayer lo discutía con gentes muy cercanas, es que los jóvenes de hoy son apáticos. No es cierto, son más inteligentes que nosotros porque tienen más información, no se les engaña tan fácilmente con las ideologías, no son tan ilusos, son más pragmáticos. Yo lo veo todo eso como ventajas, pero tienen todos una igual de convicciones, son muy mexicanos, Sí. ya perdieron nacionalidad, no tiene nada que ver. No. Todas las fiestas de los jóvenes terminan en los mariachis, en las discos ponen mariachis, en fin. Entonces es falso, ¿no? Yo creo que los jóvenes de hoy son mucho mejores en muchos sentidos. Pero hay una cosa, el darle mal uso, las redes sociales son muy buenas, la tecnología, pero el darle mal uso a las redes sociales o no investigar tus cosas, ¿a qué nos lleva? No, bueno, pero eso nos lleva a cualquier cosa. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la televisión, ¿te acuerdas que Andy Warhol dijo que la televisión era una caja idiota? Sí. Y el problema es que muchos intelectuales idiotas se lo creyeron y se salieron de la televisión y entonces sí la hicieron tonta. Pero no, yo no creo. Los instrumentos los puedes usar de muchas maneras. Hay libros muy superficiales, ¿no? Digo, también hay libros que no valen la pena, no es el medio. Yo creo que las redes efectivamente pueden conducirnos a cierta frivolidad, pero también están obligando mucho a los jóvenes. Yo lo veo con mi hija, tengo una hija de 15 años. Sí se la pasa todo el día ahí con las cosas, pero tiene una capacidad de investigación que yo no tenía. Es decir, cuando hace la tarea, te pica acá, y ya no solo Wikipedia, que es lo más fácil, Sí. sino ya sabe que hay muchas fuentes. Entonces yo soy optimista. Yo creo que los hombres siempre estamos esas cosas bien. Tú fuiste director de Radio Educación, te apasiona la radio, no estuviste mucho tiempo en la radio, pero ¿qué diferencia a veces, por ejemplo, entre la radio y la televisión cuando eres un apasionado de la radio? Bueno, yo creo que el radio te exige más inteligencia, ¿no? Más creatividad. En el Es el radio teatro de la mente. Exactamente, cuando haces una radionovela te la tienes que imaginar. ¿Te acuerdas de Carlos Lacroix? Bueno, dispara, Margot, dispara. Dispara Margot. Ahora ya ni disparan, ¿no? Ahora ya no disparan. No, ya no para. A ver, dime, Claudia, porque tú y yo hemos hablado muchas veces de Gerardo Estrada, lo tenemos hoy aquí, es un programa largo y tenías muchas preguntas en el tintero con él. Sí, tengo muchas preguntas. Te quería preguntar, Gerardo, todo cambio político
tiene pues una semilla de un cambio cultural, de un cambio literario, corrientes literarias filosóficas que influyen en la sociedad para llegar a un cambio político. ¿Cómo ves que esté influenciando la cultura mexicana al cambio político en México? Bueno, yo creo que, como decía hace rato, ¿no? La crítica política, la crítica social empiezan a través del arte, y yo creo que a través de ellos se ha ido perfilando el tipo de país que queremos ir. Yo creo que en lo que hacen nuestros escritores, en lo que hacen nuestros artistas, está perfilado el México que todos buscamos, un México de tolerancia, de diálogo, de inteligencia. Y yo creo que por allí hay un camino que hay que descubrir. Las condiciones del arte, para que se dé el arte, son las condiciones de la democracia, ¿no? Tiene que haber tolerancia, respeto a la diferencia, capacidad de diálogo. Y yo creo que eso mismo en la política acaba influyendo. Saber hacer un stop. Cada vez más veo yo que hay preocupación por parte de los gobiernos a sus distintos niveles por tener políticas culturales. Ya no es como antes, que solo el gobierno central, desde el Distrito Federal. Ahora tú ves grandes movimientos culturales en toda la República, instituciones culturales fuertes, presupuestos en algunos estados importantes. Y los jóvenes van encontrando caminos, ¿no? Creo que se han hecho experimentos en Ciudad Juárez, ahora hubo un apoyo importante a la cultura. Tijuana es otro caso, de situaciones límites. Benito, hasta como dicen, Juárez, lo que están haciendo en Juárez. Exactamente. Explícale al público qué están haciendo en Juárez. En Juárez, a través de un programa muy intenso de teatro, de formación musical, sobre todo de la creación de las orquestas, esto que se hizo en Venezuela, que ahora hemos traído a México, y llevar a los jóvenes a hacer coros, a hacer música, a usar un instrumento. Poco a poco vas cambiando la sensibilidad de las personas y los vas cambiando de perspectiva. En Juárez es un movimiento de orquestas juveniles muy, muy importante. Tú estuviste en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el área cultural, y ahora pues también estás inmiscuido en el Festival de México, en el Centro Histórico que acaba de finalizar. ¿Cómo se embona eso? ¿Cómo se lee eso? ¿Por qué saben sumar? Bueno, mira, es que eso es exactamente los cambios que se han vivido en México. El Festival del Centro Histórico es un festival que nació de una iniciativa privada, que nació de un grupo de personas preocupadas por el estado del Centro Histórico de la Ciudad de México. Francesca Saldívar, fundamentalmente, en ese tiempo el ingeniero Slim, Jacobo Zabludowski. Y se les ocurrió que una manera de llamar la atención sobre esto era llevar la gente al centro y hacer conciertos de música de cámara, de pequeñas obras de teatro, hacer cenas, había una parte gastronómica importante, para que la gente volteara los ojos al centro y volviera a visitarlo. Eso fue hace 29 años y creo que se ha logrado, el centro se ha transformado en estos 29 años radicalmente, ya no es lo mismo. La gente va, los fines de semana es una verdadera romería en muchas de las calles del centro, de la cantidad de gente que... Tú por cierto, ¿dónde vives tú? En Coyoacán, ahí tienes. Bueno, imagínate, vives en otro ícono de la ciudad. Bueno. Pues a mí me gusta Coyoacán también. No, es fantástico, y el barrio es en el barrio de Santa Catarina, que está, no es por nada, clasificado como uno de los 5 mejores lugares para vivir en América Latina, ¿no? Fíjate, el barrio de Santa Catalina, y también, fíjate, bueno, nos quedan 2 minutos, te dejamos los 2 minutos, Claudia y yo, y háblale al público que nos está pues, aquí viendo en Excelsior TV. Bueno, no, estaba yo terminando la historia de esto del festival, porque me parece importante, porque fue una iniciativa social. Durante mucho tiempo tuvo el apoyo del gobierno, de la ciudad y del gobierno federal, luego... como son estas cosas, a veces bajan, a veces suben, pero ha habido una voluntad. Y yo creo que en México, precisamente para hablar de cultura hoy, para hablar de estos temas, tenemos que voltear los ojos a la sociedad. Hay otro caso ejemplar que es Oaxaca, donde la labor de Francisco Toledo primero, cuando creó el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el primer museo, que fue motivando a que después el gobierno federal y el gobierno estatal, con Rafael Tobar, con Teodoro Carrasco, restauraran Santo Domingo. Luego se sumó Alfredo Harp, ¿no?, que es un gran filántropo en temas culturales, y entre Alfredo Harp, Isabel Grañén, su mujer, y Francisco Toledo cambiaron Oaxaca, la hicieron hoy un centro importantísimo, tiene cerca de 6 o 7 museos. Pero ya para finalizar el programa, si no tuvieras que vivir en la Ciudad de México, ¿vivirías en Oaxaca, en Mérida o en San Miguel Allende? Wow. Que no pudieras salir del país.
No, ¿Qué estás por hacer en el auditorio? Y nos vamos luego con una frase tuya. en el auditorio sí, son los promotores de las grandes cosas que vendrá este año. Bien, regresa Ringo Starr ya a fin de año, va a estar allí, va a estar Luis Miguel, va a estar Juan Gabriel, Gloria Trevi, en fin, el auditorio tiene una variedad enorme, por supuesto la temporada de ópera del Met a partir de octubre, y en fin, y en el verano vamos a retransmitir algunas óperas también. O sea, todo es cultura, todo es entretenimiento, y una frase tuya, Claudia Molina, porque ya nos vamos. Pues que la cultura es la base de todo, ¿no? Finalmente. Ok, pues yo los despido como siempre su amigo Enrique Castillo Pesado aquí en Che Castillo Pesado en Excelsior TV, y aquí sumamos, no restamos. Hasta la próxima.